Bueno, ¿cómo sigue esta mañanita, además de fresca, en este entorno tan hermoso que es San Martín de los Andes? Hoy les dije que íbamos a pasear y también les dije que íbamos a hablar de cosas lindas. Y bueno, lindas, para mí la radio, imagínate, es lo más, realmente. Así que hoy yo te propongo hablar de radio, que es algo que para mí es hermoso, y también ir a pasear, de alguna manera, por Olavarría y también a un museo que te va a llamar la atención por las bellezas que expone de distintas épocas, ¿sí? Vos te imaginás una colección de más de 50 radios, de esas antiguas, modelos que te van a hacer acordar a tu mamá, a la abuela, a la familia, a momentos en los que nos juntábamos en torno de la radio cuando no había otras distracciones. De rememorar todo eso se trata Vinta Radio, un museo virtual de radios. Vamos a ver si deja de ser virtual y también nos da una razón para ir a Olavarría, que es responsabilidad de un ingeniero en electrónica llamado Lucas Lopardo y es un fanático de las radios. Buen día, Lucas, y bienvenido aquí a San Martín de los Andes. Te trajimos a través de la radio, casualmente. Hola, buenos días, Natalie. Muchísimas gracias. Y en realidad tenemos que agradecerle a tu marido todo lo que ha hecho para ponernos en contacto y bueno, el regalo que motivó también que yo estuviera ahora hablando con vos. Mirá qué lindo, una hermosa sorpresa, te digo. Con Lucas sí. Nos estamos conectando por un regalo de cumpleaños que me ha sacado unas caras de sorpresa, pero impensada. Una capillita hermosa, que era mi sueño de toda la vida, tener una radio con forma de capillita. Ay, Lucas, cuántas cosas que tenemos para conversar. Podemos arrancar. Es el sueño de varios, porque ¿sí? Yo arranqué con una capilla también, sí. Mira, justo te iba a preguntar y te iba a decir que me lleves a esa crianza en Sierras Bayas, un pueblito, y que me hables de la importancia de la radio en lugares como Sierras Bayas, Olavarría y cada punto del país similar también a donde estamos nosotros. Bueno, Olavarría es una ciudad grande, ya de 100.000 habitantes. Tendría 5 o 6 años, nos mudamos a un pueblo que está a unos 20 kilómetros de Olavarría, que se llama Sierras Bayas. Es un pueblo relativamente chico en comparación, un pueblo de 5.000 habitantes, con mucha vida porque tenía una fábrica de cementos. La primera fábrica de cemento que existió en la Argentina, Cemento San Martín, se fundó ahí en Sierras Bayas. Y un pueblo que tenía mucha vida. Pero en los 80, los pueblos del interior, y esto lo deben saber todos, no teníamos televisión. Claro. Llegaban algunos canales de la capital con una repetidora que a veces se veía, la FM tampoco existía, entonces la única alternativa que teníamos era escuchar radio. Y hay cosas que uno las trae, digo yo, no sé de dónde, pero desde chico, desde los 6, 7 años, siempre me llamó la atención de la radio. Con decirte que mis viejos se iban a hacer compras, a hacer mandados, y yo me quería quedar para ponerme a desarmar la radio a ver cómo era adentro y después volverla a armar antes de que vinieran y no me retaran, por supuesto. Y que siga funcionando, ¿no? También. Por supuesto. Qué lindo. ¿Y así que bueno. ¿Cómo te acompañaba la radio en esa infancia? ¿Recordás qué programas escuchabas? ¿Cómo era la movida en torno de la radio? Que calculo que debe haber sido la misma que cuando hubo una tele o una tele a color. Y bueno, los que hemos transitado por esos momentos históricos, la radio también tuvo su protagonismo. Claro, a ver, yo lo que primero empecé con las revistitas de electrónica, empecé a hacer lo que se llamaban radios a galena, que era lo más simple que uno podía hacer. Y además tenía mucho lugar, mucho patio, entonces era fácil tender un alambre, un cordel de unos 20 metros, y con eso y algunos componentes más de electrónica, unos auriculares, me permitía escuchar las radios de Buenos Aires. Y a veces de noche alguna radio de Brasil, y me llamaba la atención, era una cosa que era increíble para mí escuchar otro idioma. Claro. Pensá que ya te digo, el acceso a otro idioma en ese momento era rarísimo. O sea, alguien que hablara inglés, bueno, sí, era un profesor de inglés, pero escuchar a alguien hablando en vivo en portugués, bueno, era rarísimo en esa época. Y eso me fascinaba. Así que desde chico siempre me incliné por todo lo que era la radio, el audio, y eso fue también lo que después me determinó a decir, bueno, tengo que estudiar un poco más, tengo que saber esto.
Me quiero detener ahí porque yo he entrado a este museo virtual fascinada, ¿no? Se me caía la baba con las fotos que tenés, pero también hay una introducción que dice algo así como la parte de la historia que a nadie le interesa. Y a mí me parece que es súper fundamental hablar de tu historia de vida y de tus ganas y de tu pasión estando en un pueblito, Sí, criándote de 5.000 personas, donde ir a estudiar capaz que eran 300 kilómetros de distancia y el esfuerzo de querer hacerlo para cumplir un sueño. Me parece súper importante. sí, a ver, el esfuerzo, exactamente. Hoy a la distancia uno ve el esfuerzo que hacían nuestros padres, el esfuerzo que es vivir muchas veces en esos pueblos donde la energía eléctrica no es lo mismo que lo que había en las ciudades, Ujú. el acceso al gas, al agua, a un montón de servicios que hoy los damos por sentado. Pero bueno, en ese momento yo lo viví con mucha felicidad, o sea, éramos felices con muy poco y por eso mismo te digo que por ahí con una radio, una Noble Escarina, alguna radio o una Espica, me acuerdo mi papá para un cumpleaños me regaló una Espica, uno era enormemente feliz, no necesitaba grandes cosas. Yo puse ahí una historia que a nadie le interesa porque en realidad lo que quería o lo que intento hacer con la página es no ser yo el protagonista, sino que las protagonistas sean las radios, y no la radio como un aparato en sí mismo, un aparato electrónico, sino la radio por la historia que hay detrás. Por eso trato generalmente, cuando muestro una radio, de contar un poco la historia que hay detrás, cómo se llegó a eso, Ujú. ¿sí? Porque por ahí a veces damos por sentado muchas cosas, sin embargo hay toda una historia fascinante a veces de intrigas, de desarrollos, de invenciones, muy, muy interesante, que eso es lo que a mí más me apasionaba y lo que Ujú. quería contar también, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, arrancaste entonces estudiando electromecánica, te picaba el Claro. bichito de la electrónica, te fuiste a Mar del Plata a estudiar ingeniería en electrónica. ¿Cuándo decís, me siento, pero si bien tuviste otros laburos muy importantes, ¿no? Y trabajando con automatizaciones, con procesos de producción, ¿cuándo dijiste, bueno, lo que más me apasiona es sentarme a arreglar una radio y si es vieja, mejor? Desde los 14 años, te diría. A los 14 años, bueno, en casa no, mi mamá era docente y mi papá trabajaba en una fábrica de explosivos. Pero no sé por qué el mango nunca alcanzaba tampoco. Así que a los 14 años, y yo ya con lo que sabía de electrónica, tenía un tío que me regala mi primer tester. El tester, para Ujú. los que saben electrónica, es uno de los instrumentos más importantes. Y me lo regala. Y le pido a mi mamá que en un aguinaldo me compre un soldador de estaño. Entonces ahí digo, bueno, en el kiosco de la esquina de mi casa pongo un cartelito y me pongo a arreglar radios. A los 14 años. Ujú. Y ni bien pego el cartelito, el mismo kiosquero me dice, mira, casualmente tengo una para arreglar. Y ese fue mi primer trabajo. Y ahí empiezo a hacer eso para ganarme un peso para el fin de semana, básicamente, sabiendo que quería seguir estudiando y eso era lo que me gustaba. Y fui a estudiar electrónica pensando o queriendo saber más de eso. Ujú. Cuando ingreso a la Facultad de Ingeniería, lo primero que me dicen, mirá, pibe, la ingeniería es mucho más que esto. Bueno, sí, ya sé, y yo voy a hacer todo eso, pero también quiero esto es lo que a mí me gusta. Ujú. Entonces, siempre pensé en el trabajo para el día que me recibiera, sabía que no iba a poder trabajar exactamente lo que a mí me gusta, de la pasión que a mí me gusta, y tampoco lo quería hacer. Supongamos que tuviese la oportunidad, tampoco lo quería. No quiero que esto se transforme en un trabajo, en una rutina. Quiero que esto sea una pasión. Bien. Pero sí quería conseguir un trabajo que me permitiese poder llevar esa pasión. Ujú. Así que bueno, comencé a trabajar y cuando más o menos me acomodé laboralmente, dije, bueno, voy a recuperar esto. Un buen día voy a Bolívar, una ciudad que está a 100 kilómetros de donde vienen mis viejos, vivía mi abuelo. Mi abuelo siempre tuvo una radio capilla que era intocable. Estaba Ujú. ahí, pero era intocable. Bueno, mi abuelo fallece y no olvidábamos de eso. Un buen día hay que vender la casa y vuelve mi viejo con cosas que había rescatado y me dice, mira lo que te rescaté. Y yo estaba ahí, flashé con la radio capilla y dije, bueno, esto estaba muy deteriorado, esto lo tengo que restaurar y tiene que quedar para mí. Y esa fue la primera radio y ese vicio ahí empezó a crecer. Y Porque sí, de ahí en aparte más, te enamoran, escuchame, una capillita te sí, enamora. Me contó un sí. pajarito por ahí que el abuelo te regaló una serna, que la capillita no la entregaba de Sí, chico. Decía, esta sí, no. para entretenerme tal Ajá. cual, para entretenerme porque yo se la pedía todas las veces que iba a Bolívar a la casa de mi abuelo y mi abuelo me decía no, entonces para entretenerme
me regaló una Serna muy maltrecha que la restauré. Y bueno, ahí está la Serna, una radio hermosa. ¿Y no le dijiste al abuelo, mira, cuando se te rompa la capilla a mí no me vengas si no me la quisiste dar? ¿No? No. Teníamos, qué sé yo, mi abuelo tenía mucha afinidad, pero bueno, yo pedía, pero no quería saber nada. Bueno, pero llegó a tus manos y enhorabuena y dando origen a una pasión tan linda. ¿Qué hay atrás de una restauración? Imagino más tratándose de la radio de tu abuelo, y digo, cuando te llega algún trabajo, no son simplemente objetos viejos, hay una historia y un valor sentimental inmenso. ¿Qué te pasa a vos tratándose de un trabajo tan técnico con esa otra faceta que tiene que ver fuera de lo técnico y lo mecánico y los cables y todo lo que necesites? ¿Qué te pasa con las historias que hay detrás de esos objetos? Tal cual, trato de que no sea un trabajo técnico, trato de que el trabajo de dejarle algo de, no sé si la palabra es amor, pero como ponerle algo de amor a eso, porque sí, que no sea simplemente una reparación técnica, cambiar componentes y se terminó. Me gusta ver bien la radio, pero tratar de averiguar cuál fue su historia, qué vida ha tenido esa radio, por qué manos ha pasado, qué le han hecho, en qué contexto muchas veces fue creada esa radio. Porque la historia del siglo XX y de la radio es riquísima y hay un contexto enorme. Entonces me gusta averiguar cómo viene y eso es lo que más me incentiva después para poder hacer una restauración. Si no tengo esa conexión, vendría a ser con la radio, sí, termina siendo algo, reparar un objeto más y nada más. Trato de que eso no me ocurra. Trato de encontrar esa historia. Ajá. ¿Y cómo se hace a nivel elementos que necesitas, que quizás hoy ya no circulan más en el mercado? No me voy a poner técnica porque yo amo la radio, pero amo hacerla y escucharla. No tengo ni idea de qué hay adentro de esta capillita o de cualquier equipo que tenga la gente en casa. Vos me hablabas de válvulas hace un rato. Si te caen con una radio de la década del 40, ¿cómo se repara? ¿Cómo se maneja la falta o no de determinados elementos que quizás ya ni existen? Ese tipo de radios tienen una virtud, fueron creadas para repararse. A diferencia de la mayoría de los equipos electrónicos actuales que no fueron, es más, fueron diseñados adrede para no poder repararse, esas radios fueron creadas para repararse. Entonces, es cierto que hay componentes que ya no se fabrican, pero hay exceso de esos componentes, o sea, hay gente que por ejemplo, lo que es válvulas, que son los componentes fundamentales de las radios, se crearon y se usaron durante 50 años, o sea que hay muchísimas válvulas y todavía se pueden conseguir en Argentina o a veces en otros lugares. A ver, yo he traído, por ejemplo, de Estados Unidos, he importado lamparitas del dial de una radio particular, que eran unas lamparitas particulares, y bueno, las he importado, las he traído porque la radio lo merecía, no importaba tanto el costo. O traer una válvula de Alemania para una radio alemana y traer la válvula original, traerla de Alemania. O conseguir un tornero, por ejemplo, que me fabrique las perillas de madera para que sean exactamente igual a las que tenía la radio original. Pero en general, sacando cosas puntuales, la mayoría de las cosas se pueden reparar. Es todo muy macro, muy grande, no hay cosas tan chiquititas como en las radios o en los equipos electrónicos actuales, que es prácticamente imposible meterle mano. En eso todo era mucho más manejable. Entonces, en general, se pueden conseguir cosas. Yo ya tengo también a esta altura mis propios componentes que me he hecho cuando a veces veo algo que me interesa, lo compro estratégicamente, y también mi red de contactos, ¿no? Que a veces nos ponemos de acuerdo y nos intercambiamos respuestas. Puede llevar mucho tiempo una restauración, ¿no? Estoy pensando en esto, en reproducir piezas que ya no se consiguen o en traerlas de otro país hasta que las encontrás. ¿Cuánto puede durar un proceso de restauración? Mira, sí, puede llevar a veces meses y quizás te diría varios meses, porque depende de eso, del grado de deterioro y de la dificultad de los componentes que puedas tener. Por eso trato a las personas que me dicen que quieren comprarse una radio así o así, bueno, yo les doy ciertos tips, ciertas indicaciones para decir, bueno, mira tal cosa, mira si están las perillas, mira si el dial está sano, si la radio está completa, si no ha sido manipulada, porque después todo eso lleva tiempo y obviamente lleva dinero, que es difícil compensar ese dinero si no se tiene un apego emocional a esa radio. Claro. O sea, desde el punto de vista racional, muchas veces no tiene un sentido esa restauración.
Claro, no, súper entendible, pero bueno, por lo general te deben llegar trabajos con mucha historia atrás, ¿no? Que no deben dudar en contártela también. Sí, yo me tomo el tiempo para escuchar esa historia. La mayoría de la gente se las pregunto y trato de adquirir trabajos que tengan esa historia, que la gente entienda qué es lo que se va a hacer y que se va a traer a la vida un pedazo de historia, ¿no? La mayoría de la gente que viene con algo de eso viene y me cuenta, bueno, que era de su abuelo, que ocurría esto, que ocurría lo otro. Si me permitís, si tengo un minuto, me gustaría contarte una historia que me pasó. Una sola radio he vendido de la colección que tengo por una historia precisamente que me llegó mucho al corazón. Dentro de las radios que tengo y que están ahí en YouTube, tenía una Zenith transoceánica de 1944 que estuvo publicada mucho tiempo hasta que alguien en YouTube me contacta y me dice, quiero comprarte la radio. Wow. A la cual yo amablemente le digo, mirá, no está a la venta, yo en realidad no la vendo, es algo muy preciado para mí. Le digo, pero esta radio se consigue, es una radio norteamericana, se consigue en Estados Unidos, podés conseguirla. Bueno, y me quedé ahí. Al año me vuelve a contactar y me dice, averigüé por todo Estados Unidos y nunca vi ninguna como la que tenés vos, quiero comprarte esa radio. Wow. Claro. Y entonces me dice, necesito contactarme con vos, por favor, quiero comprarte esa radio. Bueno, le paso un mail y empezamos a charlar. Esta era una persona de 80 y pico de años, italiano, pero que vive en Chile, que se dedica al jazz y es bastante conocido en Chile. Y me dice, mira, te voy a contar. Cuando yo tenía, dice, apenas unos años, vivía en Italia, en Roma, y claro, cae la Segunda Guerra Mundial y pasamos un hambre enorme. Y como yo tocaba el piano en los cuarteles del ejército cuando entraron las tropas norteamericanas, me tomaron para que les tocara el piano y los entretuviera. Y yo con eso comía, dice. Wow. Cuando se fueron, en el 45, cuando ya se fueron y dejaron todo, otra vez volvía el hambre para mí. Así que un soldado me regaló esta radio, dice, Mirá. Esa misma como la que tenés vos, y bueno, dice, con el tiempo la tuve que vender para poder comer y llevar comida a mis hermanos y todo. Sí. Bueno, cuando me contó eso, obviamente esa radio hoy está en Chile. Sí. No podía quedármela. Ese son el tipo de cosas que a uno lo motivan, ¿no? A decir, bueno, no es solamente una radio, hay una historia detrás. Totalmente, bueno, y la historia de la radio misma es tan larga, bueno, en los mismos modelos que vos tenés publicados en Vinta Radio, entren por favor, vintaradio.com, es el museo virtual de Lucas Lopardo, que está en Olavarría hablando de la radio con nosotros acá en la radio en San Martín de los Andes. Bueno, tenés unas fotos maravillosas, Lucas, separados por períodos. ¿Me querés contar un poquitito de cada período, de antes del 45, del 45 a la década del 60, algún resumen, algo que a vos te llame la atención de cada periodo? ¿Qué es lo que más te gusta de las radios de esas épocas? Hay un cambio notorio. A veces estos eventos mundiales, como la Segunda Guerra Mundial, produce un cambio notorio en los métodos de producción y los materiales utilizados. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial y hasta antes, te diría, hasta el 42. Hasta el 42 era muy usual en las radios la madera. Sí. Prácticamente todos los gabinetes eran de madera, inclusive la mayoría de las fábricas tenían diseñadores famosos porque la madera no era, el gabinete no era cualquier cosa, tenía que tener un diseño particular, combinar con los muebles del lugar donde se iba a colocar. Era un mueble la radio y había mucho diseño en el exterior, mucha madera. En el 42 Europa no puede fabricar nada y Estados Unidos también deja de producir radios para dedicar toda su industria a la industria armamentística. Entonces, del 42 al 45 prácticamente no tenemos nada, hay un periodo vacío. Pero en el 45, cuando todo vuelve a una cierta normalidad, muchas cosas cambiaron, se habían descubierto materiales, la ciencia había avanzado bastante en algunas cosas. Y también el consumo. Estados Unidos tenía una industria que estaba muy afianzada con el tema de la producción de guerra, que tenía que mantenerla en marcha. Entonces cambian los métodos de producción para hacerlos más masivos. Y ahí las radios ya empiezan a cambiar. La madera se empieza a dejar de usar y se empiezan a usar materiales como la baquelita. La baquelita es el primer plástico industrial que se inventa. Mirá vos, que es un material que surge a partir de la que guerra. vemos no es plástico, es baquelita. Baquelita es ese plástico quebradizo, duro,
que la mayoría de las veces uno encuentra una radio de ese estilo y está rajada, está quebrada porque era muy sensible al calor y a los golpes. Con cualquier golpe se quebraba o con el calor también se quebraba. Entonces, una radio posterior a 1945 seguramente es de baquelita, quizás haya alguna de 45 o 46. Eso es válido tanto para Estados Unidos y bueno, en Europa prácticamente en el 45 al 50 no hay nada, todavía Europa estaba deshecha. En Argentina, sin embargo, sigue habiendo radios hasta el 60 de madera. La industria argentina es muy inestable en ese sentido, tiene periodos de gran lujo, hay algunas radios entre el 45 y el 50 con un lujo, a veces digo yo, y espero que no me malinterpreten, obsceno, porque eran un lujo bárbaro y Europa estaba pasando un hambre enorme después de la guerra. Sin embargo, acá teníamos una construcción, una calidad de construcción de radios hermosas. Yo tengo ahí en la página unas Philips del año 46, es un mueble hermoso en madera. Así que bueno, hay una gran diferencia. Estados Unidos empieza a ser la gran potencia productora de todo ese tipo de radios. Hasta el 60, hasta la década del 60. En la década del 60 ya empieza a haber otros competidores. Y ahí lo paradójico es que, por ejemplo, el transistor lo inventan los laboratorios Bell en Estados Unidos. Sin embargo, no le ven una gran utilidad. Mirá vos. Pero los japoneses sí. Claro. Los japoneses ven en el transistor una oportunidad y prácticamente se lo llevan y se terminan adueñando. Bueno, la historia la sabemos. Las radios japonesas de los 80, 70 y 80 terminaron copando el mercado y adueñándose de un mercado que era básicamente norteamericano. Mirá vos. Entonces, es interesantísimo ver eso. Y bueno, y empiezan a salir las radios ya, supongo, más populares, más chiquitas, más accesibles también. ¿Empezamos ahí el camino a lo descartable o no? El camino a la obsolescencia programada, que eso tiene un nombre en el marketing y se llama así, ese arranca en los 60, sí. Pero arranca en los 60, pero no es parejo, arranca en los 60 en Estados Unidos, sin embargo no es tan palpable ya como en los 80. Estados Unidos todavía sigue fabricando cosas que estaban destinadas a repararse, pero había que gastar mucho dinero ya cuando se quería algo así. Japón, no, Japón tenía que venir desde cero, tenía que competir, entonces empieza a fabricar cosas de muy buena calidad. Y Europa también, Europa a los 60 ya se empieza a poner al día y empieza a fabricar, de hecho, esta semana publiqué una nota de una radio alemana del 57, que es una joya realmente, tiene FM y esa válvula. Wow. Es una verdadera joya esa. ¿Me haces un comparativo? Porque hay familias escuchando y probablemente haya gente recordando la radio de la abuela y la que había en mi casa, pero las nuevas generaciones que están como muy cómodas escuchando música o programas de radio incluso en el celular. ¿Me haces un comparativo de lo que es escuchar determinadas músicas o programas en no te digo una capillita, pero puede ser cualquiera de las radios que vinieron más adelante, en los 50 o en los 60, versus lo que es escuchar en un celu o en algún aparatejo de los nuevos que tenemos? Mira, pensá, la primer y gran diferencia, yo digo, escuchar una radio es gratis, ¿sí? Y es lo más democrático que hay si te pones a pensar, porque es totalmente gratis. En cambio, yo para escuchar Spotify, podcast, no quiero dar mucho nombre, pero ya tengo que pagar internet, tengo un costo, ya no es lo mismo. Entonces, la primera gran diferencia es esa. Y segundo, lo que yo voy a escuchar en una radio de aire, no lo sé. O sea, me está sorprendiendo todo el tiempo, mientras que en el otro tipo de programas de Spotify, yo armo mi programa y ya pierde un poco esa magia. Ya no es lo mismo, qué sé yo, te puede gustar o no. Yo entiendo que los chicos prefieren ese tipo de cosas. Yo también las escucho, ¿no? Pero la radio AM es algo que todavía sigue vigente en nuestro país. Cubre unas distancias y llega a lugares, por ejemplo, que es imposible llegar. A ver, en los pueblos del interior, muchas veces las conexiones a internet son malísimas, o en el campo, ahí no queda otra. No hay ni señal, no hay ni celu, no hay nada. Exacto. En Olavarría mismo, la radio local sigue teniendo programas de noche donde le avisa a los peones del campo y eso les está pasando información sobre cómo está su señora, que esto, que el otro, que vino al pueblo. O sea, la radio sigue teniendo esa función que parece de otra época, pero es muy válida todavía. Totalmente, por supuesto, ahí nadie queda fuera, digamos, con la radio, ¿no? Exacto.
Qué maravilla todo lo que estamos hablando y bueno, cómo no quererla y cómo no querer escuchar. Incluso lo pienso en temas de formatos de acceso a la música, aunque tengamos una compu en este momento y podamos escribir 2, 3 palabras en un buscador y que ya la música empiece a sonar. Yo pienso en un día de lluvia y quiero un disco de vinilo para escuchar de otra manera. No sé por qué uno le siente otros sonidos. Bueno, el sonido analógico tiene esa calidez. El disco de vinilo tiene una calidez que no tiene lo otro. Exacto, un CD, el MP3 es técnicamente perfecto, podríamos decirlo. Uh-huh. Pero esa imperfección que tiene la radio, ese ruido, la fritura, esa imperfección, eso mismo es lo que le da cierta calidez. Uh-huh. Exacto. Yo muchas veces de noche en mi casa, a ver, te cuento una y que no se entere nadie, no tengo televisor en mi casa. No, a nadie, no le digo a nadie. No tengo televisión. Sí. Pero escucho radio, mucha radio, y suelo escuchar muchas veces emisoras de onda corta. La onda corta son emisoras que vienen de otro lado del mundo, sin pasar por satélites y ni por nada. Y muchas veces esas emisoras de onda corta ni siquiera entiendo lo que dicen porque son emisoras de China. Pero me llama muchísimo la atención. Es algo mágico que uno se queda escuchando ahí. Inclusive el ruido, el desvanecimiento que hay producto de las condiciones atmosféricas. Es realmente hermoso. Y bueno, yo tengo un hijo, que ahora tiene 20 años, pero que desde chico se ha criado eso, y él también encuentra, porque a veces pienso, bueno, quizás uno ya está con ciertos años y esto no es tan interesante, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando veo que mi hijo o trae un amigo y le pasa lo mismo cuando escuchan un disco o cuando escuchan una emisora de onda corta y me dicen, están hablando en chino. ¡Qué bueno! Sí, y esto no pasa por satélites, no pasa por nada. Claro. Y en este cachivache viejo estás escuchándolo, sí, y anda perfecto, le digo. Mira, un gol de media cancha, que los pibes hoy en día valoren eso, ¿no? Sí, y yo creo que cuando tienen la oportunidad y lo reconocen y lo ven, cuando tienen el acceso, realmente se dan cuenta que hay mucho más de lo que por ahí ellos están acostumbrados a ver, ¿no? Uh-huh. Total, pero bueno, es manifestar también toda esta pasión. Nosotros amamos a la gente que es apasionada por sus tareas, sea cual fuera, ¿no? La tarea que realizan, y por eso es tan linda tu historia, ¿no? Y queríamos compartirla, además de que te dediques a reparar radios, que es lo que nos apasiona a nosotros, ¿no? Qué lindo que es eso, el transmitir esa pasión y el otro se contagia. Lucas, de los trabajos que has hecho de reparaciones, ¿de dónde te han venido? ¿Te ha llegado alguna radio de algún lugar más remoto del país o incluso de otro lado? ¿Cómo es la interacción con la gente y estos trabajos que te llegan? En general son trabajos de gente local. Mira, ahora ahí he estado en contacto con una persona de Bariloche que tenía intenciones de reparar una radio y bueno, claro, por temas de gastos de envío y ese tipo de cosas, le aclaré, le digo, te va a salir carísimo, o sea, está todo bien querer hacerlo, pero te va a salir carísimo. Entonces, lo que terminamos haciendo, ella se contactó con un técnico local y yo le fui dando mi soporte, le digo, mirá, esto no tiene para mí un fin de lucro, no, gracias a Dios puedo vivir de otra cosa, así que lo hago porque me gusta y porque quiero ver la felicidad de las personas cuando ven esas joyas andando. Así que ella se contactó con un técnico local y yo le fui mandando repuestos, le fui dando información y todo como para que pueda repararla ahí en Bariloche. Mirá qué bueno. Bueno, igual siempre puede haber alguna alternativa, ¿viste? Algún viajecito a Buenos Aires que hagamos, alguna persona de confianza como para dejarle la radio, le ofreces una estadía. Está de pasada a Buenos Aires. Mirá, por eso, mira, le ofreces un fin de semana de estadía acá en San Martín de los Andes a cargo de ocupate de llevarle mi radio a Lucas y después me la traes. Debe haber maneras. Por lo pronto, esta opción de entrar a la web y encontrar este museo virtual, ¿pensaste en algún momento que el museo deje de ser virtual y la gente pueda ir a visitarlo? Esa era mi primera opción. Mi primera opción era hacer algo presencial. Y bueno, me viene demorando muchísimo tiempo. Luego llegó la pandemia y me sentí aún más sofocado con todo esto, más encerrado. Y digo, pero si yo tengo las herramientas, y aparte en el momento en la pandemia todo empezó a ser virtual. Digo, yo tengo las herramientas como para hacer algo más. Mira. Y ahí fue donde dije, bueno, me pongo manos a la obra y hago algo que sea lindo. A mí me gusta también la fotografía, entonces trato de sacar lindas fotos que reflejen lo que realmente veo de la radio, no que simplemente sea un aparato más. Entonces
bueno, eso fue lo que me motivó a decir, bueno, por lo pronto vamos a hacer algo virtual, voy a hacer algo virtual, pero ya lo he hablado con mi señora y hace años que viene también colaborándome con esto Qué bueno. y sí, la idea es poder hacer algo, quizás cuando nos retiremos, ella se retire, yo también me retire, hacer algo en el que podamos tener un espacio donde se puedan ver las radios y compartir un momento, no simplemente ir a mirar, compartir un momento, escuchar las radios, escuchar la historia, ese tipo de cosas. Qué lindo. Lucas, bueno, ahora en secreto, ¿sí? Te hablo yo bajito. A tu mujer le va a encantar igual. Pensá en el museo itinerante, ¿sí? En moverte vos con todas las radios, ¿sí? A exponer en distintos lugares del país. Y te esperamos por acá, obvio. Dale, me encantaría, por supuesto, me encantó, me encantó. ¿Sí? Sí, por supuesto, sí, me encantaría. Bueno, me quedo con una frase que también vi en este museo, que se presta un poco para debate, pero ya que estamos charlando, la gente está desayunando, tomando un cafecito con nosotros y sos nuestro invitado del día, hay una frase que vos escribiste por ahí que dice, hay una relación entre el estado infeliz de las personas y el consumo de TV. ¿La podemos ampliar un poco? Que yo estoy de acuerdo, sí. te rebanco. Es que, viste, bueno, yo hoy te comenté hace unos minutos, no tengo televisor en casa. Mirá. Y no lo extraño. ¿Vos no lo extraño. Vos sabés que vos sabés que hice ese experimento hace algún tiempo, me mudé. Y resulta que, bueno, me daba pereza ir a dar de alta el cable, que esto, que lo otro. Y empezó a pasar el tiempo y no daba de alta el cable, y no daba de alta el cable. Y llegó un momento que me di cuenta que no lo necesitaba. Y que las noticias o lo que realmente era importante me llegaba igual. O sea, me enteraba igual, me enteraba por la radio. Y de noche hemos optado por eso. Es decir, prendamos la radio, escuchamos. Y quizás hasta podemos cenar escuchando algún programa de radio. Y yo dije, bueno, a lo mejor soy yo nada más el loco, pero veo que la familia también me acompaña y veo que no lo extraña. Y empezamos a notar eso. Y también me empiezo a dar cuenta, y que me disculpe la gente de la televisión, pero voy por ahí a veces a la casa de mi suegro y eso que están todo el día encerrados mirando televisión. Es un problema tras otro. Y es cierto, los problemas existen, no los voy a negar, ¿no? Pero ¿hace falta envenenarnos tanto con todo eso? No, la verdad que no. Claro. Totalmente. Lucas, me encanta charlar con vos. Gracias, te digo, por la nota y por mi regalo de cumpleaños, que sé que fuiste ahí. El regalo es a Marcelo. Un gran asesor. Y bueno, aguante la radio y aguante esta pasión, el defenderla tanto, el sostenerla durante tanto tiempo y el ir creando, ¿sí? A raíz de una pandemia, un museo virtual y bueno, esperamos el itinerante acá en San Martín de los Andes. Dale. Bueno, muy bien, es un hecho. Bueno, vamos a hacerlo, en algún momento lo voy a hacer. ¿Cómo te busca la gente para conocer más tu trabajo, redes sociales, además del museo, que es vintaradio.com? Con la página me puede buscar así, y si no me pueden buscar también en YouTube, donde tengo la mayoría de los videos que subo a Vinta Radio y reparaciones, algunos tutoriales también, y pueden buscar como Lucas Lopardo directamente en YouTube. Aparecen varios, pero enseguida se van a dar cuenta porque en el mío aparecen solo de radios. Y en Facebook también me pueden buscar, mi nombre completo es Lucas Fabricio con C Lopardo, así que también me pueden buscar por ahí. Me encanta charlar y me encanta colaborar y me encanta ayudar y todo eso lo hago de corazón. De corazón, así que, y se nota. Sí. Bueno, arreglar las radios, no las tiren y si las tiran, tírenlas en Olavarría y suman a la causa. Dale, quedamos así. Sí. Lucas, un beso grande. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por favor, hasta prontito. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Así paseábamos por su colección de 50 radios restauradas por él y por un montón de otras instancias, ¿no? Que hemos conversado con Lucas Lopardo, el ingeniero Lucas Lopardo, responsable y autor de este museo de radios que se llama Vinta Radio, un museo virtual con aparatos de todas las épocas reparados por él, y charlábamos acá en Expreso Nacional.